eh, no pueden reunirse en el formato sincrónico, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos. Esta es nuestra primera clase de este curso de métodos cuantitativos, la segunda parte. Ya todos sabemos, ¿verdad?, que esta segunda parte es cálculo 1. ¿Ok? La teoría, las definiciones, los teoremas, todos los conceptos y las técnicas serían las mismas que uno cursa en un curso típico de cálculo 1, a excepción de que las aplicaciones, los problemas verbales, por ejemplo, van enfocados al área de finanzas, gerencias y administración de empresas. ¿Ok? Ese va a ser el objetivo para cubrir esa parte de las aplicaciones del cálculo, ¿no? En el primer tema que nos toca cubrir, vamos a comenzar un tema medular del cálculo, que es el límite. Entonces, luego pasamos al segundo tema medular del curso, que viene siendo diferenciación. Y por último, el tercer tema medular, integración. O sea, vamos a tener 3 unidades grandes en este primer curso de cálculo 1, que sería el concepto de límite de una función. Ese concepto luego, posteriormente, nos ayudará a definir lo que se conoce como la derivada de una función o diferenciación de una función. Y también nos va a ayudar a definir lo que es la operación opuesta a la derivada, que viene siendo la antiderivada, que tradicionalmente le llamamos la integral de una función. ¿Ok? Entonces, pues por eso esta primera unidad, ¿verdad? En esta primera unidad le vamos a dedicar bastante tiempo al límite, a ese concepto de límite, de que es una función. Tanto el límite, la diferenciación y la integración son operaciones que nosotros ejercemos en funciones, y la idea es que estas operaciones nos ayudan a comprender de una mejor manera o a extraer información de una mejor manera de una función. Vamos, por ahora, en términos simples, vamos a verlo así. Y de esa manera vamos a expandir lo que nosotros conocimos, el conocimiento que nosotros adquirimos en precálculo, ¿verdad? Y bueno, y con eso comenzamos. Vamos a ver si puedo cambiar la diapositiva. Perfecto. En la introducción habíamos hablado ya que tenemos 3 pilares, ¿verdad? Y uno es límites, diferenciación e integración. Entonces, ¿qué sucede? A diferenciación, a todo ese concepto que se llama diferenciación, todo ese concepto del cálculo se va a llamar cálculo diferencial. Así lo pueden encontrar en la literatura. Al igual que en la integración, vamos a llamarle cálculo integral. ¿Ok? Ambos pilares o conceptos fundamentales se basan en el límite, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, y eso es lo que vamos a estar haciendo. El objetivo en esta primera clase es presentarle este concepto de lo que significa el límite de una función de una manera intuitiva. O también lo podríamos ver de una manera numérica, ¿okay? Utilizando tablas de valores, y también vamos a recurrir al método gráfico. ¿Okay? O sea, vamos a utilizar tablas de valores y una herramienta para obtener gráficas de una función, para entonces nosotros hacer una conjetura sobre cuál sería el límite de una función. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar realizando en esta primera fase, ¿no? Para el primer ejemplo vamos a considerar esta función. Observen, es una función racional, se compone de una división de 2 polinomios, ¿verdad? Tenemos un polinomio de segundo grado, o sea, cuadrático, dividido en polinomio lineal. ¿Ok? Entonces, de inmediato, algo que nosotros podríamos observar es identificar para cuáles valores esa función está bien definida, ¿verdad? O sea, que para cuáles valores, cuáles son los valores de x que hagan que toda esta expresión en el lado derecho esté bien definida. Bueno, en este caso, fíjense, serían todos los números reales, excepto aquellos números que hagan que el denominador sea 0. Fíjense que les pregunto ahora, ¿para qué valor el denominador nos va a dar igual a 0?
Los micrófonos están abiertos. O equivalentemente, podríamos decir, ¿para qué valor esta función no está bien definida? O sea, ¿qué valor tenemos que excluir del dominio de la función? Si yo sustituyo, por ejemplo, un 4 en el denominador, 4 más 4 sería 8, ¿verdad? Bueno, eso no nos dio a 0. Ahora bien, si yo sustituyo un negativo 4, en este caso, ¿verdad? Fíjense que 4 más el opuesto de 4 sería 0, ¿ok? O sea, esta función está definida para todo valor real, excepto para x igual a negativo 4, porque el denominador nos estaría dando que 0. De hecho, el numerador también, ¿verdad? 16 menos 16, porque negativo 4 al cuadrado es 16. Entonces, pues fíjense que para esta función, si nosotros la evaluamos en negativo 4, sabemos que no está bien definida porque la expresión que nos da es un 0 sobre 0, que es una expresión indeterminada. ¿Ok? Muy bien. Pues ya al menos sabemos eso. ¿Cuál es el dominio de la función? Sabemos que son todos los reales, excepto ese valor de negativo 4. Hasta ahora, ¿vamos bien, jóvenes? Sí, Excelente. Ya sabemos, ¿verdad?, que no es posible evaluar u obtener un valor real si evaluamos la función negativo 4, porque al sustituir obtenemos esta expresión indefinida, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros observamos. Ahora bien, fíjense que para valores muy próximos de negativo 4, entiéndase, valores que queden que sean menores a negativo 4 o valores que sean mayores a negativo 4, esta función sí está definida. Por ejemplo, esta función se puede definir se puede evaluar o está definida para un valor que sea menor que negativo 4. Podría ser negativo 4.1. ¿Ok? Negativo 4.1 es un valor menor que 4. ¿Ok? Y esta expresión está definida esa función está definida para ese valor. Un número que esté, por ejemplo, que sea mayor que negativo 4, podría ser negativo 3.9. Negativo 3.9, ¿verdad? Es un valor que sí está dentro del dominio de esta función, o sea, es un valor para la cual la función sí está definida, ¿ok? Entonces, eso es lo que queríamos decir por este punto, ¿verdad? O sea, para valores muy cercanos de negativo 4, ya sea menores que negativo 4 o mayores que negativo 4, esta función va a estar bien definida, ¿ok? A eso es a lo que nos referimos. Entonces podríamos realizar una tabla. Si nosotros realizamos una tabla, ¿cómo se vería? Bueno, se vería como la que tenemos en la presentación, ¿verdad? ¿Qué les parece si practicamos un poco evaluar una función y crear estas tablas de valores? ¿Ok? Si les parece. Fíjense, lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nosotros vamos directamente a la pizarra. Bueno, voy a dejar de presentar para ver si ahora se enfocan estrictamente en la pizarra. Fíjense, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, yo voy a tener aquí un eje, ¿ok? Esto es en X, ¿ok? Y luego, ¿qué sucede? Vamos a tener, por ejemplo, aquí está el negativo 4. Nosotros sabemos que para este valor en particular, la función no está definida, ¿verdad? Pero la función sí está definida para valores mayores que negativo 4 y menores que negativo 4. Por lo tanto, lo que yo voy a sugerir ahora es realizar una tabla. Vamos a colocar aquí algunos valores en X y también los valores correspondientes de la función. Yo puedo, por ejemplo, comenzar con un valor vamos a suponer que el 4.1 esté en esa posición. Pues aquí yo voy a decir, yo quiero evaluar negativo 4.1, ¿ok? Y nosotros podemos acercarnos aún más a ese negativo 4, ¿ok? Y vamos a seguir acercándonos. Por ejemplo, podría tener
negativo 4, 0, 1. ¿Ok? Fíjense que ahora nos estamos acercando aún más a ese negativo 4, ¿verdad? Esto es un valor más próximo al negativo 4. Y así podríamos, ¿verdad? Acercarnos aún más si colocamos más ceros en esa posición. Ahora, lo que yo quiero estudiar es cómo se comporta la función para valores muy próximos de negativo 4, que nosotros sabemos que para este valor la función no está definida, ¿verdad? Pero queremos saber para estos valores en la cual sí la función está definida, queremos saber cómo la función se está comportando, o sea, hacia qué valor se está acercando, si es que se está acercando a algún valor, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Eh, Muy bien, entonces lo mismo lo vamos a hacer por la derecha. Por ejemplo, por la derecha, ¿qué tenemos? Si nosotros queremos estudiar el comportamiento de la función u observar hacia qué valor se está acercando la función, a medida que nosotros nos vamos acercando, aproximando a negativo 4 por la derecha, ¿verdad? Nosotros podríamos comenzar con algo así como un negativo 3.9, por decir algo, ¿ok? Eso es un valor ya que es un valor próximo, ¿verdad? Y luego podríamos ir aumentando, ¿no? Por ejemplo, fíjense, aquí yo tengo 3.9, yo podría tener un valor que es aún más próximo, 3.99, y luego acá un valor bastante cerca, aún más cerca que estos dos, ¿verdad? 3.999. Y ustedes pueden seguir acercándolo de esa manera, ¿verdad? La idea es observar hacia qué valor está tendiendo la función o se está aproximando la función a medida que nosotros elegimos valores en X que son más y más aproximados o próximos a negativo 4. ¿Ok? Y esa es la idea. Bueno, vamos entonces a llenar esta tabla de valores. Ya tenemos los resultados en la diapositiva, pero ahora me interesa que ustedes adquieran prácticas en cómo evaluar una función, porque esto es lo que vamos a estar haciendo por el resto de la clase, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar con este acercamiento a límites utilizando tablas de valores. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? Entonces ahora yo quiero ir a la calculadora. En este curso, ¿verdad? Yo no les exijo que ustedes adquieran una calculadora gráfica. Si ya la tienen, muy bien, la pueden usar. Pero fíjense que tenemos esta herramienta que se llama Desmos. Lo voy a estar escribiendo en el chat. Esta herramienta es magnífica. Es una herramienta muy intuitiva y a mi parecer sencilla de utilizar. Yo utilizo las funciones básicas de la herramienta, ¿no? Fíjense, aquí nosotros podríamos crear una tabla de valores. ¿Cómo? Bueno, primero que nada, ok, listo. Primero que nada, pueden ir a este símbolo de añadir elementos. Entonces aquí tenemos o una expresión o una nota, una tabla, carpeta, imagen. Bueno, queremos una tabla. Fíjense, valores de X, valores de Y. Ahora, en los valores de X, ¿qué nosotros queremos? Por ejemplo, yo puedo tener los valores que son menores a negativo 4. Por ejemplo, negativo 4, punto 1, ¿ok? Se puede ser 1. Acá yo puedo tener negativo 4.01. Acá yo puedo tener negativo 4.001, ¿ok? Y entonces acá, ¿qué voy a tener? Tengo que escribir las evaluaciones de la función. Por ejemplo, aquí yo voy a escribir la función. Vamos a ver si me sale la idea que estoy pensando. Bueno, la función en este caso, nosotros sabemos que es, a ver si la puedo ver por aquí, viene siendo 16 negativo x al cuadrado. Fíjense que aquí podríamos elevar al cuadrado y todo esto está siendo dividido por 4 más x. ¿Ok? Y
me voy a inventar esto, a ver si podemos asignarle algún valor. Vamos a ver si yo puedo asignarle el valor de negativo 4.1, que es el primer valor. Vamos a ver si sale. Y si no sale, pues no hay ningún problema. Lo hacemos de otra manera. En este caso creo que no va a salir, pero nada. A ver. Ok, no hay problema. Lo que vamos a hacer entonces, a ver si lo puedo lograr. No. Está bien. Bueno, lo que voy a hacer entonces es lo siguiente, jóvenes. Fíjense, yo voy a agarrar todo esto acá, toda esta expresión, la voy a dejar ahí y voy entonces a escribirla nuevamente, pero donde quiera que está X, ¿qué es lo que vamos a escribir? Donde quiera que está X, vamos a escribir el valor, ¿ok? Entonces el valor, por ejemplo, en la primera evaluación es negativo 4.1. Aquí vamos a escribir negativo 4.1. Listo. Esto nos da entonces a 8.1. ¿Ok? Cotejen a ver si a ustedes les da lo mismo. Luego, ahora es bastante fácil de evaluar. Colocamos un 0 aquí, un 0 aquí. Fíjense que ya nos estamos moviendo de 8.1. Ahora la función se está moviendo hacia 8.01. Fíjense que se está acercando a 0 a medida que nosotros nos acercamos a negativo 4 por la izquierda, o sea, por los valores que son menores que negativo 4. Regreso de nuevo a esta evaluación y ya entonces fíjense cómo el valor ya es muy próximo a, ¿qué? A 8, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros observamos, esa es la tendencia. Bueno, ahora, ¿qué nosotros podríamos hacer? Nosotros podríamos realizar otra tabla, ¿ok? En esta otra tabla, vamos a ver si la podemos hacer aquí mismo. Vamos a tener otra tabla. Y en esta otra tabla yo voy a hacer, yo quiero estudiar hacia qué valor está tendiendo la función a medida que nosotros le asignamos valores a la derecha del negativo 4 o mayores que negativo 4 y nos vamos acercando, ¿verdad? Sucesivamente a negativo 4, pero en esta ocasión por los valores que son mayores a negativo 4. Vamos a ver si logramos eso. En este caso podríamos comenzar con negativo 3.9. ¿Okay? Vamos a ver, si nosotros colocamos aquí negativo 3.9, vamos a tener al valor 7.9. 7.9, muy bien. Ahora, si le colocamos un 9 y otro 9 para evaluarlo en negativo 3.9, entonces vamos a obtener, fíjense, un valor que ahora es más próximo a ¿qué? A 8. ¿Y qué es lo que ustedes podrían conjeturar? Bueno, podríamos decir, fíjense que a medida que nosotros nos acercamos a negativo 4 por la derecha, también estamos viendo que mientras más nos aproximamos a negativo 4 por la derecha, la función se va acercando aún más ¿a qué valor? El valor de 8, ¿ok? Observen cómo en ambos casos, nosotros vemos que tanto cuando evaluamos la función para valores próximos por la izquierda de negativo 4 o por la derecha de negativo 4, el valor de la función está tendiendo o se acerca a 8. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros queríamos estudiar. O sea, a ese número, en esta ocasión le vamos a llamar, ¿verdad? A eso nos referimos como límite, ¿verdad? Tiene unas condiciones que las vamos a ver prontamente, pero en este caso vamos a conjeturar que el límite de la función, a medida
que los valores se acercan a negativo 4, ya sea por la izquierda o por la derecha, o sea, por los valores que son menores que negativo 4, mayores que negativo 4, es 8. Y eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, dudas o preguntas hasta aquí. Hasta ahora lo que hemos hecho es estrictamente, ¿verdad? Utilizar, por ejemplo, esta herramienta numérica, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a mover a, por ejemplo, complementar la información que nosotros encontramos mediante la gráfica de la función. ¿Ok? Vamos entonces a trazar la gráfica de la función. Observen aquí, vamos a colocar un valor de x y aquí una expresión de x y vamos a ver cómo esta gráfica se comporta. Bueno, fíjense. Si nosotros, por ejemplo, retiramos todo esto, vamos a ver si lo podemos retirar. Ajá. Ok. Fíjense, en este caso, ¿verdad? En negativo 4, esta función no está definida. Se supone que Desmos nos dé un hueco aquí en este punto, ¿verdad? Ahora mismo no lo está definiendo, pero la idea es que gráficamente se supone que haya un Permiso, hueco, una apertura en este punto. permiso, profesor. Sí, ¿De qué negativo 4 tú hablas? Estás hablando del 3.9, que ahora estás hablando de cuando es 4.1 negativo. sí, ahora mismo lo que estamos haciendo es, por ejemplo, trazando la gráfica para ver si lo que nosotros hicimos tiene sentido, ¿ok? Ajá. Si lo que nosotros hicimos numéricamente, ¿verdad? Si está alineado con la gráfica, ¿ok? Con la información que podemos recibir de la gráfica. Vamos Ok. a minimizar esto un poco para que ustedes lo puedan ver mejor. Este, bueno, así me parece que está bien. Fíjense, aquí está el negativo 4, ¿verdad? Tenemos el negativo 4 aquí, en X, en el eje horizontal. Ahora, ¿qué sucede con la gráfica? Que ustedes saben que es, ¿verdad? Los valores de la función vienen siendo estos que están aquí, marcados en azul, ¿verdad? Bueno, la idea es que a medida que nosotros nos acercamos a negativo 4 por la izquierda, o sea, entiéndase, nos estamos aproximando a negativo 4, ¿verdad? Por todos esos valores que son menores que negativo 4. A medida que nos acercamos a negativo 4 por la izquierda, ¿qué está sucediendo con la función? Fíjense que la función viene de estas unidades y se va acercando, su valor se va acercando ¿a qué valor? Aquí a 8. ¿Se fijan? Eso fue lo que nosotros observamos. Y lo pueden ver de una manera más concreta si colocamos, por ejemplo, aquí los puntos. Observen. Fíjense, vamos a colocarle las coordenadas para que ustedes vean. ¿Ok? Fíjense que a medida que nosotros nos acercamos, nos aproximamos al negativo 4 por aquellos valores que son menores que 4, ¿qué está sucediendo? La función se está acercando aún más ¿a qué valor? A ese valor de 8, ¿verdad? Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nosotros queremos que ver a qué valor se aproxima la función cuando nosotros la evaluamos en valores que son mayores que negativo 4, pero aproximados a negativo 4, ¿verdad? Fíjense, en este caso tenemos que para negativo 3.9 tenemos que 7.9. Si utilizamos un valor más próximo a negativo 4 por la derecha, ¿verdad? Fíjense que nos estamos acercando aún más a 8 y a medida que nosotros nos acercamos más a negativo 4, la función se acerca más ¿a dónde? ¿A qué valor? A 8, ¿verdad? Entonces fíjense cómo por ambos lados esta función tiende al mismo valor. En este caso vamos a decir que la función, a medida que los valores de x se acercan a negativo 4 por ambos lados, por los dos lados, esa función tiende a 8, ¿ok? Y esa es la idea. ¿Entendimos lo que hemos hecho hasta ahora, este ejercicio, jóvenes?
¿Alguna Sí, duda o pregunta? Sí, yo hasta hasta ahora lo ahora se ve entendí. sencillo eso. Bien, excelente. Bueno, este es un primer ejemplo, pero entonces, ¿qué les parece si pasamos ahora a la diapositiva, ¿verdad? Recuerden que antes de la clase, ¿verdad? A mí me interesa que ustedes le den una leída al libro para que entonces así vengan con ya algo de material adelantado, ¿verdad? Pues fíjense, ya aprendimos a hacer estas tablas, por ejemplo, utilizamos Desmos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que nosotros concluimos? Que cuando X tiende a -4 por la izquierda o por la derecha, pareciera ser que los valores de la función tienden a 8. Eso fue lo que nosotros observamos, ¿verdad? Muy bien, vamos a Permiso, continuar. profe, Sí. usted envió el libro o algo, es que no me recuerdo bien cuál es el libro de la clase. Se los puedo dar sí, se los puedo dar luego, no hay problema. Yo les Ah, puedo brindar esa información luego. ah, Yo lo que sí le envié fue una lectura asignada, que es de lo que precisamente estamos discutiendo hoy, ¿ok? Eso fue lo que se trabajó. Muy bien, pero puedo asignar eso luego, no hay problema. Fíjense, vamos a continuar aquí entonces. Bueno, en general decimos entonces que cuando X está próxima a -4, decimos que F se acerca a 8. Fíjense de esta manera de decirlo. Ambas declaraciones son idénticas. Cuando nosotros decimos que X está próxima a -4, nos referimos por ambos lados, por la izquierda y por la derecha. ¿Ok? Esa es la idea. O sea, estas dos declaraciones son idénticas, son equivalentes. Y eso lo vamos a ver pronto con notación matemática, ¿verdad? Para entonces escribirlo de una manera más compacta. Ahora bien, observen que aunque esta función no está definida en negativo 4, ¿verdad? ¿Qué sucede? Aún así, esta función tiene un límite y ese límite, ¿verdad? El límite de la función se encuentra para ese valor de -4, aunque la función no esté bien definida. ¿Ok? Con eso no hay problema. ¿Ok? Bueno, y eso es lo que les quería comentar en esta diapositiva. Esto prácticamente lo discutimos en Desmos, ¿ok? En la aplicación esta gráfica. Y lo que tenemos es lo siguiente, ¿verdad? Como por ambos lados la función tiende a un mismo valor numérico, entonces a eso es lo que le vamos a decir, a ese 8, lo vamos a referir, ¿verdad? Nos referimos al 8 como el límite de la función cuando x tiende a -4, ¿ok? Y eso fue nuestra conclusión. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a pasar ahora a una definición informal de lo que es el límite. O sea, qué componentes tiene que tener este número, este valor que le llamamos límite, para que sea un límite de la función. ¿Ok? Por ejemplo, lo primero es que tiene que ser un número finito. O sea, no puede ser infinito, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que comprender sobre eso. Un número real, finito, que se pueda contabilizar, ¿verdad? Ahora, fíjense cómo nosotros podríamos definir que una función tiende a L, entendiendo que L sería el límite de una función, a medida que X tiende a un número A cualquiera, ¿ok? O sea, ya aquí fíjense que estamos colocándolo ya de una manera más abstracta, ¿verdad? permiso, Con símbolos, sí. ¿a qué te refieres con un número que es finito? Que no, que no Bueno, aquí se un número limita. finito, por ejemplo, 8 es un número finito, ¿no? Sería lo opuesto a infinito, ¿ok? Esa es la idea, o sea, un número que nosotros podríamos contabilizar, ¿no? Colocar en una recta numérica, localizarlo con una coordenada en una recta numérica, ¿ok? Infinito sería lo opuesto Ok. finito sería lo opuesto de infinito, ¿ok? Esa es la idea. En este caso, un número real. ¿Entendimos eso, verdad? Ya, sí. Perfecto, Sí, excelente. profesor, tú lo que quieres decir es como que un número que aparezca en la gráfica que se pueda
marcar. Que no se vaya Exactamente, como a la exactamente, deriva, que como podamos que a lo identificar contrario. en el eje de X, por ejemplo, o en el eje de Y. Exacto, en los En uno de ejes. los Muy ejes. bien. Ok. Sí, excelente. Claro que en este caso, ¿verdad? Cuando decimos L, nos referimos a ese valor que la función está atendiendo y los valores de la función los localizamos en el eje vertical, ¿verdad? Por lo tanto, sería el eje de Y. Muy bien, excelente. Bueno, ahora fíjense, esto lo van a entender quizás mucho mejor cuando veamos un caso cuando la función no tiende a un número finito, ¿ok? Eso lo van a entender mucho mejor eventualmente. Fíjense de la definición. Vamos a decir que la función puede acercarse arbitrariamente próximo a un número L al tomar X suficientemente cerca de, pero diferente de un número A por la izquierda o por la derecha. Entonces, a este número le llamamos el límite de la función cuando X tiende a A es L, ¿ok? Y eso es lo que tenemos. Por ejemplo, en el caso anterior, ¿cuál era el límite de la función? Era 8, ¿ok? O sea, el L era 8. Y entonces, el X tendía a qué valor? En este caso le llamamos simplemente A, pero en el caso anterior era ¿qué? Negativo 4, ¿ok? Y eso sería todo si nos dejamos llevar por el primer ejemplo que vimos. ¿Entendimos esa definición informal de límite, del límite de una función? Sí, profesor, la entendimos, pero entonces el resultado final, por lo menos de ese ejercicio, sería negativo 4 X negativo 4 positivo Y5, que diga 8. Sí, el resultado final sería el siguiente, la conclusión y lo que nosotros ¿verdad? obtuvimos es esta declaración. Es que 8 es el límite de la función cuando los valores de X tienden a negativo 4. ¿Se fijan? Y siempre Sí. va a ser así entonces. Cuando está negativo 4 el límite es 8. Para esta función, sí, para esta función ese siempre va a ser el caso. Eso no va a cambiar, eso es correcto. Sí. Si tenemos otra función, pues entonces sí, el límite podría cambiar. Podría ser 8, podría ser cualquier otro valor. O de hecho, podría hasta no existir el límite, ¿ok? Y así. Pero para esta función en particular, ¿verdad? Nosotros observamos que esta función tiende a este valor de 8, que lo llamamos límite, cuando la evaluamos en valores que son próximos a negativo 4 por ambos lados, ya sea por la izquierda o por la derecha. Muy bien, excelentes preguntas. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, fíjense ahora cómo nosotros vamos a utilizar estos símbolos que nos van a permitir establecer estas declaraciones de una manera más compacta utilizando matemáticas, ¿verdad? Fíjense, tenemos el primer símbolo, este símbolo de la flecha. En esta ocasión lo que queremos decir por la flecha es que vamos a leerlo como tiende, ¿verdad? Una cantidad tiende a tanto, ¿verdad? A tal cantidad. Por ejemplo, si escribimos X, flechita, A, fíjense que aquí tenemos que un exponente que en vez de ser un número es solamente un símbolo, ¿verdad? ¿A qué nos referimos por esto? Bueno, a esto nos referimos que los valores de X tienden a esta constante A, pero ¿por qué lado? Bueno, por el lado izquierdo, ¿ok? Ustedes recuerdan que nosotros hicimos en el primer ejercicio, ¿verdad? Nosotros nos acercábamos a negativo 4 por valores que eran menores que 4, ¿verdad? O sea, nos acercamos por la izquierda. A eso nos referimos, ¿ok? O sea, que cuando ustedes vean esta expresión, ¿qué ustedes deben de entender? Esto es, valores de X tendiendo a esta constante, ¿por qué dirección? Por la dirección izquierda, o sea, por los valores que son menores a A. ¿Se fijan? ¿Entendimos esa notación? Sí, Y entonces, análogamente, podríamos hacerlo por la derecha, ¿verdad? Por ejemplo, todos aquellos cuando nosotros tomábamos valores de X que eran mayores que negativo 4, ¿verdad? ¿Qué nosotros estábamos haciendo? Tomando valores de X que tendían ¿a qué? A negativo 4. ¿Por qué dirección? Por la derecha.
¿Se fijaron? De una manera abstracta, en general, podríamos decir que X tiende a esa constante A por la derecha. Eso es todo. Está más claro esa notación, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, fíjense, ¿cómo yo puedo decir, ¿verdad? Que X tiende a valores de A tanto por la derecha como por la izquierda. Bueno, de esa manera, si nosotros queremos hacer alusión a eso, fíjense, vamos a escribir esta expresión. Esto significa que X tiende a esa constante A, ¿verdad? ¿Por qué lados? Fíjense que aquí no hay exponente ya con un positivo o un negativo. Si se omite ese símbolo, ¿verdad? Ese exponente positivo o negativo, entonces nos referimos que es en ambas direcciones, en ambos lados, ¿ok? Tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, solamente cuando el exponente que ya no tiene el símbolo arriba, pues ahí se pone para ambos lados. Es lo que dice aquí. Exactamente. Uno tiene que entender que es que los valores de X se están aproximando a esa constante por ambos lados. Muy bien. Excelente. Es algo así como considerando ambos casos, ¿verdad? Es considerando ambos casos, por la derecha y por la izquierda y por la derecha, ¿no? Y así, fíjense, un ejemplo, con lo que nosotros hicimos anteriormente, ¿verdad? Si nosotros queríamos encontrar valores que tiendan, ¿verdad? De X, que tiendan a negativo 4 por la izquierda, pues aquellos valores eran ¿cuáles? Negativo 4.001, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros solíamos hacer. Y por la derecha, fíjense, era de esta manera, ¿ok? X tendiendo a negativo 4, pero por la derecha, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos. Pero es por la derecha cuando lleva el más entonces, porque arriba lleva el menos, pero se va por la izquierda. Yo pensaba que era si tenían que las dos. Sí, fíjense, bueno, esa es una excelente pregunta. Claro, aquí vamos a tener dos signos. Un signo es para la constante, en este caso la constante es negativo 4, ¿ok? Ahora, el signo que nos dice si nosotros estamos aproximando valores por la derecha o izquierda de una constante, ¿es cuál? Es este símbolo que se encuentra al nivel del exponente de esa constante. ¿Se fijan? Aquí estamos diciendo que es X tiende a negativo 4. ¿Por qué lado? Por la izquierda. En este caso, X tiende a negativo 4. ¿Por qué lado? Por la La derecha. derecha. ¿Se fijan? Está más claro eso, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿contesté la pregunta? Sí. Lo único que pensaba que cuando el exponente que llevaba el signo siempre se llevaba por la derecha. Eso es lo que pensaba era. Ah, no. Si no lleva el signo, es por ambos. Si no lleva el signo, es por ambos. Muy bien. Excelente. Ya, ok. Fíjense, entonces, en general, ¿cómo nosotros podríamos utilizar estas notaciones para estas declaraciones de límites? Fíjense, si nosotros queremos decir que una función puede acercarse arbitrariamente próxima a un número L1 al tomar X suficientemente cerca, pero sin que sea igual a un número A por la izquierda, ¿a qué nos referimos por eso? Fíjense, es esto mismo. O sea, esto que ustedes tienen aquí, esta declaración que acabo de sombrear, es esto que ustedes tienen aquí, utilizando simbología matemática, ¿verdad? Esa sería la notación. Fíjense, esto quiere decir, la función tiende a este valor de L1 cuando X tiende a esta constante A, ¿por dónde? Por la Por la izquierda. izquierda. ¿Se Sí, ya. fijaron? Sí, ya. Ahora bien, tenemos esta opción, ¿verdad que sí? O bien podríamos utilizar también esta notación. Esta notación es aún más compacta. Observen, lo que estamos diciendo es el límite de la función
es igual a, perdonen, el límite de la función a medida que x tiende a A por la izquierda es igual a L1, ¿ok? O sea, esta declaración es lo mismo que esta que ustedes ven aquí, ¿ok? Y fíjense, esta se lee de qué manera. El límite de la función a medida que x tiende a A por la izquierda es igual a esta constante, L1, ¿ok? ¿Entendimos eso? Bueno, en esta ocasión, a ese límite, a esos límites, Lo ¿verdad? que sí sé, lo que sí sé que se escribe que es diferente, pero está bien, ¿Perdón? que se escribió que es diferente, pero que es lo mismo. Sí, Cuando claro que sí, claro que dice sí. fx, Es se pone a una notación, a la ¿verdad? Una izquierda, manera de es igual. escribirlo algo distinta, pero son equivalentes. Muy bien. Sí, es lo mismo. Exactamente. Fíjense, en este caso, ¿verdad? A este tipo de límite lo vamos a llamar límite por la izquierda de f de la función cuando x tiende a A, ¿ok? Ahora bien, también podríamos tener el otro caso, ¿verdad? Que sería por la derecha. Pues análogamente, ¿qué nosotros tenemos? Fíjense, esto es el límite de una función a medida que x tiende a A por la derecha, fíjense en el positivo, es igual a L2, ¿ok? Al primero que ustedes vieron, le vamos a llamar límite por la izquierda, al segundo, límite por la derecha, ¿ok? A estos límites, a ambos, le llamamos límites laterales. ¿Se fijan? De un lado o del otro. Tiene sentido que se le llame así, ¿verdad? Límites laterales. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? Hasta el momento no. Perfecto. Continuamos entonces. Muy bien. Fíjense, aquí tenemos límites por dos lados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la información que ya nosotros acabamos de aprender o de conocer y crear una notación que nos comprenda ambas notaciones, ¿ok? O sea, una notación aún más compacta, ¿ok? Más resumida, ¿no? O que resuma más información. Fíjense, tenemos aquí, si tanto el límite por la izquierda, tal, que ya ustedes vieron, como el límite por la derecha, tal, ambas existen, ¿a qué se refiere esto? Que se diga que ambos límites por la izquierda o límites por la derecha existan. Bueno, eso lo que quiere decir es que nos den a un valor real, a un número finito, ¿ok? A una constante. ¿Entendimos eso, verdad? A lo que se refiere porque existan, ¿no? Es que ambos nos van a dar a un valor, a un valor finito, a un número finito, a una constante, ¿no? Ahora bien, pero ambos tienen un valor común. Vamos a suponer que ambos existen, ambos nos dan una constante, pero ambas constantes son ¿qué? Son un valor común. Entonces, fíjense, tenemos lo siguiente. El límite de la izquierda es igual a L, límite de la derecha es igual a L, ¿ok? Si ambas existen y tienen un valor común, entonces nosotros decimos que L es el límite de f cuando x tiende a y se escribe de esta manera. Fíjense, ya esta resume todo lo que nosotros hemos aprendido hoy. Esto es el límite de la función a medida que x tiende a. Fíjense que ya aquí no tenemos un exponente con un símbolo, ¿verdad? Con un positivo o un negativo. Quiere decir que es por ambos lados. O sea, el límite de la función a medida que x tiende a por ambos lados, ¿verdad? Es igual a L. ¿Ok? Esta resume todo lo que hemos aprendido. Bueno, aquí nos dan un diagrama. Este es un diagrama que nos ayuda a entender el primer ejemplo. Fíjense, que aquí podríamos decir en el primer ejemplo que nosotros teníamos un negativo 4, ¿verdad? ¿Qué sucedía cuando x tendía a negativo 4 por la izquierda y por la derecha? ¿Qué sucedía con la función? Nosotros observamos que la función tendía a qué valor? Al valor de 8. Y 8 era el límite, ¿verdad? Por lo tanto, el límite de la función que nosotros estudiamos, a medida que x tendía a negativo 4, era igual a 8, ¿verdad? Es igual a 8. Muy bien.
Y entonces eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, esta es la teoría, esta es la abstracción. Vamos ahora a asignarle valores con el primer ejemplo que ya nosotros estudiamos, que nosotros conocemos bien. Observen. Tenemos entonces que, puesto que las tablas numéricas sugieren que la función tiende a 8 cuando x tiende a negativo 4 por la izquierda y la función tiende a este valor de 8 cuando x tiende a negativo 4 por la derecha, ¿qué nosotros podemos concluir? Bueno, podemos concluir lo siguiente, que la función tiende a este valor de 8 cuando x tiende a negativo 4. Fíjense que aquí ya no tenemos que un signo, ¿verdad? O sea, entendemos que es cuando x se acerca a negativo 4 por ambos lados, ¿verdad? O de forma equivalente, ¿qué tenemos? Fíjense, el límite, esta es la expresión que define la función, ¿verdad? El límite de esta función a medida que x tiende a negativo 4 es igual a 8. Aquí se supone, jóvenes, que yo escriba un es igual, ¿ok? Que yo escriba un es igual. Aquí esto es un error mío. Muy bien, pero esa es la idea detrás, es eso, ¿ok? Esta es nuestra conjetura, que el límite de esa función que nosotros estudiamos a medida que x tiende a negativo 4 es igual a 8. Entonces, ahora bien, cuando hablamos de la existencia, vamos a ver de qué se trata este asunto de la existencia de un límite de una función. Bueno, lo que nosotros entendemos es lo siguiente. Un límite de una función no tiene por qué existir, ¿ok? En algunos casos que nosotros vamos a ver, en algunos ejemplos, el límite de la función, cuando x tiende a un valor en particular, va a existir, pero en otros casos no va a existir, ¿ok? O sea que no tiene por qué existir. Esto pues es importante mantenerlo presente, ¿verdad? Que el límite de una función no tiene por qué en todos los casos existir, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, fíjense de esto. Dice, la existencia de un límite de una función f cuando x tiende a desde un lado o desde ambos lados no depende si la función está definida en a. Por ejemplo, ustedes vieron que en el primer ejemplo que nosotros vimos, ¿verdad? El límite de la función sí existe, ¿verdad? Cuando x tiende a negativo 4. Sin embargo, la función no está definida en negativo 4, ¿verdad? Porque sabíamos que la función nos daba una forma indeterminada, un 0 sobre 0, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. O sea, que la existencia de un límite de una función cuando x tiende a una constante, ¿verdad? Ya sea por un lado o por ambos, no depende si la función está definida en esa constante. Eso es irrelevante, ¿ok? Sino solo de si está definida en x cerca de ese número. Claro, fíjense que en el primer ejemplo que nosotros vimos, aunque la función no estaba definida en negativo 4, sí estaba definida para valores que próximos a negativo 4, que fuesen menores o mayores. Y eso es lo importante, ¿ok? A eso le decimos que la función esté definida en la vecindad de esa constante, o sea, para valores próximos de esa constante, ya sean un poquito mayor o un poquito menor, ¿ok? De esa manera lo podríamos entender. Bueno, fíjense de este otro ejemplo. Ahora, tenemos esta función por partes. La primera parte prácticamente es que es la función que nosotros acabamos de estudiar, ¿ok? La segunda parte de esta función, el segundo tramo de esta función, es que es la constante de 5. Fíjense que lo que hicimos ahora es definir una función donde esta función sí está definida en negativo 4, porque para negativo 4 esta función nos va a dar igual a 5, ¿ok? Pero fíjense que de igual manera, al nosotros hacer la tabla de valores y evaluar la función para valores próximos a negativo 4, no en negativo 4, ¿verdad? Sino próximos a negativo 4, por la derecha o por la izquierda, ¿qué sucede? Vamos a encontrar que el límite de la función sigue siendo, ¿qué? 8. Esto es un ejemplo donde la función, en este caso, sí está definida para x igual a negativo 4, pero fíjense que el límite, ¿verdad? Existe, y en este caso, ¿verdad? Era el mismo,
porque ya nosotros conocemos esta función, ya nosotros la estudiamos su límite para cuando x tiende a negativo 4, ¿ok? Y esa es la idea. Bueno, aquí tenemos, en general, el límite por los dos lados de una función a medida que x tiende a A, ¿verdad? No existe. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que el límite de una función a medida que x tiende a A por ambos lados no existe? Bueno, es si se cumple una de estas dos condiciones. Por ejemplo, podría ocurrir que ya sea el límite de la función por la izquierda o por la derecha, simplemente algunos de estos no existan, o sea que no nos dé un valor real, ¿ok? Si eso sucede, pues entonces el límite de la función no existe, ¿ok? Esa es una condición para la cual el límite de una función no existe. La otra puede ser ¿cuál? Fíjense, tenemos que el límite de una función por la izquierda nos dé a un valor y que el límite de una función por la derecha nos dé a un valor que sea distinto. ¿Ok? Fíjense que aquí el límite por la izquierda de una función sea distinto al límite de una función por la derecha, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si ambos límites de izquierda y derecha, ¿verdad? No coinciden en sus valores, no tienen un valor común, tampoco el límite de la función existe, ¿ok? En este caso decimos que el límite de una función es un valor, ¿verdad? Único, ¿ok? No hay dos valores, es un valor único. Y esa es la razón, por ejemplo. Entendimos estas dos condiciones para las cuales el límite de una función no estaría existiendo. ¿Dudas o preguntas? ¿Se entendieron, profe? Por lo menos yo la entendí. Perfecto, excelente. Siempre que tengan alguna duda o pregunta, por favor, ¿verdad? Realicen su intervención, ¿ok? Pueden hacer preguntas cuando quieran. A mí me importa mucho más, ¿verdad? Le doy mayor peso e importancia a que ustedes comprendan el material que se está discutiendo, a la cantidad de material que pudiéramos cubrir, ¿ok? Esa es la idea. Si no, sería un sinsentido pedagógico, ¿ok? Bueno. Fíjense de este ejemplo, tenemos una función polinomial, ya nos estamos moviendo para un ejemplo distinto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver qué es lo que yo quiero presentar aquí. Vamos a ver este primer ejemplo, denme un segundo. Tenemos esta función polinomial, ¿ok? Y la idea es que yo quiero... por ejemplo, que ustedes se encuentren o hagan una conjetura sobre cuál es el límite, ¿verdad? De esta función a medida que x tiende a positivo 4, ¿ok? Bueno, vamos a la pizarra. Voy a dejar de presentar esto acá, ¿ok? Para que ustedes vayan a la pizarra. Entonces, fíjense, dame un segundo. Esto es una función polinomial. Les recuerdo, a modo de repaso, que las funciones polinomiales tienen su dominio es todos los reales, ¿ok? O sea, vamos a tener esta función. F de x es igual a ¿qué? A negativo tanto más 2x más 2. ¿Ok? Y yo quiero que ustedes, por ejemplo, hagan una conjetura sobre, ¿verdad? ¿Cuál es este posible límite de f, ¿verdad? A medida que x tiende a 4. ¿Ok? Esa es la idea. O sea, prácticamente les estoy pidiendo, ¿verdad?
les estoy pidiendo, ¿verdad? Esto. Quiero que ustedes me digan cuál es el límite de esta función a medida que x tiende a 4, ¿ok? Quiero que me digan si existe y si existe, cuál es su valor, ¿ok? Y esa es la idea, jóvenes. ¿Entendieron eso? Esa pregunta. Bueno, y lo podríamos hacer mediante la técnica que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Numéricamente, de manera informal. Por ejemplo, nosotros podríamos tener lo siguiente. Tenemos aquí el eje de X, tenemos el valor de 4, ¿verdad? ¿Y qué podríamos hacer? Ahora, vamos a acercarnos a este valor de 4 por la izquierda. O sea, fíjense, tenemos aquí, podríamos tener algo así como un 3.9. ¿Qué les parece? ¿Ok? Podríamos tomar ese valor, luego podríamos tener un 3.99 y luego un valor aún más próximo, ¿verdad? 3.999, ¿ok? Podríamos seleccionar estos tres valores representando que x tiende a 4 por la izquierda, ¿ok? Ahora, por la derecha, ¿qué valores podríamos estar utilizando? Por ejemplo, un 4.1, ¿ok? Luego, para acercarnos aún más, un 4.01 y luego un valor que está muy pegado, ¿verdad? A 4, podría ser que 4.001, ¿ok? Estos valores me van a estar representando que este fenómeno de que X tiende a que a 4 positivo, ¿verdad? Pero ¿qué? ¿Por qué dirección? Nos estamos acercando por la derecha, por la dirección positiva, ¿verdad? ¿Entendimos eso? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes me hagan las tablitas que nosotros acabamos de hacer. ¿Ok? Fíjense, aquí vamos a tener 3.9, 3.99, 3.999, ¿ok? Y en la parte de acá, quiero que ustedes tengan, por ejemplo, 4.1, 4.01 y 4.001, ¿ok? Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a Desmos y entonces evaluamos esa función? Fíjense, acá vamos a ir a Desmos. Ahora nos encontramos en Desmos. Perfecto. Yo voy a borrar todo lo que hicimos anteriormente. En Desmos, por ejemplo, con este símbolo yo puedo hacer una tabla, ¿verdad? En la tabla vamos a hacer primero el límite de la función, el límite, ¿verdad? Por la izquierda de una función. Entonces tendría estos valores de x. Y acá podríamos copiar la expresión. Por ejemplo, la expresión comenzaba con un negativo, x cuadrado. Por lo tanto, donde quiera que tengo x, voy a colocar un paréntesis, ¿verdad? Para luego evaluar en ese paréntesis, luego más 2 por x más 2. Ese era el polinomio, ¿ok? Pues vamos a comenzar, por ejemplo, evaluando en 3.9. Si nosotros evaluamos en 3.9, ¿cuál es el valor? En este caso, negativo 5.41, ¿ok? Muy bien. Si evaluamos en 3.99, vamos a tener tanto. O sea, esto es negativo 5.9401. ¿Ok? Si ahora evaluamos en 3.999, este es el valor más próximo que nosotros sugerimos, ¿verdad? Para acercarnos a 4. Ya fíjense que esta función está tendiendo hacia qué valor, estudiantes. ¿Qué nosotros podríamos conjeturar? O sea, el límite por la izquierda de la función a medida que x tiende a 4 es ¿cuál?
¿Qué ustedes están viendo, jóvenes? ¿Qué ustedes observan? Perdona, profe, ¿me repites otra vez? Es que Sí, no prácticamente escuché. el límite de la función a medida que nosotros nos acercamos, disculpa, el límite por la izquierda, o sea, de la función a medida que x tiende a 4, ¿verdad? Por la izquierda, ¿cuál es? Vamos a ver. ¿Qué ustedes están observando? A medida que nosotros evaluamos la función en valores que se van acercando a 4, pero por la izquierda, ¿verdad? ¿Qué nosotros observamos? ¿Qué ustedes observan sobre los valores de la función? ¿Se van acercando a qué constante? ¿Qué pueden decir? Fíjate, negativo 5.441, luego negativo 5.94, luego negativo 5.994. ¿A qué valor la función está tendiendo a medida que x se acerca a 4 por la izquierda? Profesor, en verdad no sé si yo creo que yo lo estoy entendiendo un poco mal ahora. Ok, no hay problema. Como que no. Vamos de nuevo, no hay problema. Fíjense, en X, por ejemplo, vamos a pensar en X, ¿verdad? Estamos enfocándonos en X. Aquí yo elegí, por ejemplo, 3.9, ¿verdad? Luego, como quiero elegir valores que sean aún más próximos a 4, pero que sean menores que 4, pero que se vayan acercando a 4, ¿verdad? Pues entonces el próximo valor que yo sugerí es 3.99. ¿Se fijan? Ahora, un valor que sea menor que 4, pero aún más, que se acerque aún más a 4, ¿cuál sería entonces? 3.999, ¿ok? Fíjense que estos valores se van acercando ¿a qué? A 4, ¿verdad? ¿Por qué lado? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda. Por la izquierda, muy bien, excelente, excelente. Ahora bien, fíjense que a medida que nosotros evaluamos la función para aquellos valores que son más cercanos, más próximos a 4 por la izquierda, ¿qué nosotros observamos en la tendencia de los valores de y, o sea, de la función? Fíjense, comenzamos en dónde? En negativo 5.41. Luego, ¿qué sucede? Fíjense, pasamos a negativo 5.94. O sea, nos estamos acercando. ¿A qué entero nos estamos acercando, jóvenes? ¿A qué entero? Vamos a ver. Al número 6. Al 6, si no me negativo 6. equivoco. Excelente. Miren a ver si están convencidos que esta función está Profesor, tendiendo al valor de negativo 6. profesor, Sí. lo que pasa es que no se ve, por lo menos yo desde el ángulo, no sé si soy yo, no veo bien la tablita que tú hiciste donde está el 3.999, que por eso es que me equivoqué ahorita, porque el Oh, ya, 5.9 es ya, del eje ya. de Y yo pensé que era el X, por eso es que no entendía bien. Ya, ya. Pues quizás, Como que, entonces pues fue eso. Pero la idea es que entendimos el concepto, ¿verdad? ujú. ¿Alguna duda o pregunta con este concepto? Bueno, vamos entonces a hacer el límite de la función a medida que x se acerca a 4, pero por la derecha. ¿Ok? Ya hicimos el de la izquierda. Ahora vamos a hacer el de la derecha. ¿Les parece? Vamos allá. Ok, fíjense, este es el 4.1, luego sigo con el 4.01. Fíjense que estos valores son valores mayores que 4, pero que se van aproximando a ese valor de 4, ¿ok? Pues yo voy a utilizar esto para aprovechar esta notación 4.01, 4.01, ¿verdad? Fíjense, el primero es negativo 6.61, ¿ok? Ahora, si evaluamos y introducimos aquí un 0, o sea, un valor que sea más cercano, que se aproxime más a 4, observen cómo ahora el valor de la función se está acercando aún más a qué valor, a qué número entero, por ejemplo, si me lo pueden decir. El 6. ¿Cuál valor?
Tú dices. Se está acercando aún más a qué número entero. Fíjense que ya el tercer valor nos da bastante claro, ¿verdad? Fíjense, a -6 nuevamente. O sea, que el límite de la función a medida que x tiende a 4 por la derecha es que es -6. ¿Ok? Entonces fíjense que ambos límites por la derecha y por la izquierda, ¿hacia dónde están tendiendo? A -6. Quiere decir Negativo que lo 6. que nuestra conjetura es que -6 es el límite de la función a medida que x se aproxima o tiende a 4, a positivo 4. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros vamos a tener. Bueno, vamos entonces a escribir esto, ¿verdad? En la pizarra. Voy a escribir estos datos. Por ejemplo, yo tengo aquí negativo 6.61, luego negativo 6.06 y por último negativo 6.006. ¿Ok? Bueno, voy entonces a quitar Desmos y vamos ahora a la pizarra. Bueno, observen lo siguiente, jóvenes. Fíjense ahora de la pizarra. Ups. Ok, creo que quiero esto. Ok, de aquí, ¿qué nosotros podemos concluir? Fíjense, de esta tablita, nosotros podríamos decir entonces que el límite de la función, ¿verdad? Y la función siendo todo ese polinomio, solamente voy a escribir f de x, ¿ok? Tendiendo a 4, a positivo 4, por la derecha es igual a ¿qué? A -6, ¿verdad? Y de aquí, de esta tabla, nosotros podemos concluir que el límite de la función que estamos considerando, que es ese polinomio cuadrático, a medida que x tiende a 4, pero por la izquierda, es igual a ¿qué? A -6. Observen que ambos límites existen porque nos da a un número finito, ¿verdad? Y ambos límites tienen un ¿qué? Un valor común, ¿verdad que sí? Si eso sucede, entonces, ¿qué nosotros podemos concluir? Nosotros podemos concluir que el límite de la función a medida que x tiende a 4, fíjense que aquí yo no coloco un positivo o un negativo, ¿a qué me refiero? Tiende a 4 por ambos lados, izquierda y derecha, ¿verdad? Es igual a ¿qué? A -6, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Mira a ver si tienen alguna duda o pregunta, jóvenes. No, en verdad está bastante sencillo el tema, profe. Hasta ahora. Está bastante sencillo, ¿verdad? Muy bien, me alegro que se sientan así, ¿ok? Hasta ahora. Vamos poquito a poquito, poco a poco, ¿no? Quizás otros días vamos a adelantar mucho más material, pero me interesa que este concepto fundamental, esta primera sección, la entiendan bien para entonces luego ir avanzando de a poquito, ¿ok? Seguir avanzando. Bueno, vamos entonces a regresar a la diapositiva. Vamos a colocar la diapositiva. Fíjense, en la diapositiva tenemos, ahora tenemos la función. Esta es la gráfica de la función que la pudimos haber hecho en Desmos también, ¿ok? Y fíjense lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿qué nosotros observamos? Que a medida que x se aproximaba o tiende a 4, ya sea por la izquierda o por la derecha, la función tendía ¿a qué valor? A -6. Y eso es lo que nosotros observamos, ¿ok? Ok, muy bien. Fíjense, aquí tenemos límite de la función a medida que x tiende a 4 por la izquierda y aquí el límite de la función a medida que x tiende a 4 por la derecha. Ambos son ¿qué? Son -6. Por lo tanto, el límite de la función a medida que x tiende a 4 por ambos lados es igual a 6, ¿ok? Y eso es la conclusión principal, ¿ok? Muy bien. Ahí están las tablas, fueron las tablas que nosotros pudimos obtener.
utilizando la calculadora gráfica, ¿verdad? Y entonces, nada, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Pero entonces los otros 7 ejemplos que nosotros tenemos en esta primera lectura, quiero que los lean, ¿verdad? Que los estudien, que profundicen aún más Esa fue antes la que usted de... envió, que verdad, profe. Exactamente, sí. Ok. Uno de los primeros correos. Fíjense que hasta hoy lo que discutimos fue el ejemplo que motiva el tema, ¿verdad? Y también el primer ejemplo, ¿ok? También discutimos, por ejemplo, la notación y conceptos y vocabulario, ¿verdad? Técnico sobre todo este asunto de límites, ¿verdad? Que adelantamos bastante. Pero ahora en la próxima clase nos vamos a enfocar en la práctica, ¿ok? En practicar y practicar, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer para la próxima clase. Vamos a terminar unos 6 ejemplos que nos quedan de esta sección. Y luego, fíjense que este acercamiento de límites es un acercamiento informal utilizando tablas de valores y gráficas, pero nos vamos a dirigir a encontrar un límite, ¿verdad? De una función o explorar si una función tiene un límite, ¿verdad? De una manera algebraica, o sea, utilizando todas aquellas herramientas que ustedes aprendieron en el curso de matemática introductoria, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estar haciendo por las próximas 2 clases, ¿ok? La próxima clase vamos a seguir adquiriendo práctica ¿verdad? Utilizando el método numérico y gráfico y lo que sigue, lo próximo, sería entonces ¿verdad? Utilizar más métodos puramente algebraicos para explorar si una función tiene un límite y encontrarlo, ¿ok? Y esa es la idea, explorar la existencia del límite de una función. Y bueno, y hacia eso nos dirigimos, jóvenes. La asignación se las voy a colocar pronto en Moodle, pronto van a tener todo eso. Esta clase ha sido grabada, que también la voy a subir a Moodle por si la quieren refrescar, ¿ok? Si la quieren ver nuevamente, no hay problema con eso. Y eso sería todo por hoy, jóvenes. Muchas gracias. A ti, que tenga buenas tardes.